Hola, buenas noches desde Cali, en la República de Colombia. Saludo para todas y todos. Yo estoy por aquí terminando de llegar, de cumplir diferentes labores que nos corresponden acá en nuestras luchas. Por eso me ven ahí conduciendo, pero con mucho gusto atendiendo este llamado y esta entrevista específicamente para hablar de la reforma laboral en nuestro país. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a escuchar, vamos a darle 10 minutos para que usted nos ponga en contexto qué está pasando en Colombia. Ustedes como periodistas que están llevando la noticia al día, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué nosotros debemos aprender de todo esto en Colombia? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el gobierno del presidente Gustavo Petro viene desarrollando una lucha muy intensa desde el inicio de su gobierno. Presentó a consideración del Congreso un paquete de reformas sociales. Son alrededor de 35 grandes proyectos, pero los más importantes son tres: el proyecto de reforma laboral, el proyecto de reforma pensional y el proyecto de reforma al sistema de salud. Esos proyectos han venido siendo torpedeados con filibusterismo parlamentario por los congresistas de la derecha y de la extrema derecha, que son la mayoría en el órgano legislativo colombiano, pero el gobierno ha venido dando la pelea con varias estrategias, y la primera de ellas es la movilización popular. El pueblo ha estado en las calles, llevamos casi 3 años y se han cumplido alrededor de 16, 17 grandes movilizaciones en todo el país. Las últimas de las cuales se llevaron a cabo en las últimas semanas en Bogotá, en Barranquilla, en Cali y en Medellín, que fueron multitudinarias. Al mismo tiempo, el presidente presentó una consulta popular para hacer frente al sabotaje en el Congreso y la oligarquía en el Congreso, para hundir la consulta popular, es decir, para evitar que el pueblo se pronunciara en favor de las reformas. Entonces, revivió la reforma laboral que ya había sido hundida por la misma oligarquía en el Senado de la República. Es decir, desarrollaron una estrategia para frenar la consulta popular. Pues el gobierno y la bancada del pacto histórico, el partido de gobierno y la movilización popular dieron al traste con esa estrategia de la oligarquía y se logró darle la vuelta al contenido de contrarreforma que tenía esa discusión de la reforma laboral, y se logró una serie de reivindicaciones muy importantes. Ha sido un triunfo muy difícil de lograr, pero se han obtenido reformas muy importantes y las paso a explicar rápidamente. ¿Qué ha ocurrido en Colombia? Que en el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002 y específicamente a finales de ese año, Uribe, aprovechando la hegemonía que tenía en el Congreso, impuso una contrarreforma año 2002 que le quitó horas extras a los trabajadores, le quitó los recargos nocturnos, le quitó el pago de dominicales y festivos, le quitó estabilidad laboral a los trabajadores, sacó a los aprendices del SENA del contrato pleno laboral. Es decir, una serie de medidas laborales neoliberales para afectar a la clase obrera y engordarle el bolsillo a la oligarquía, con el cuento de que eso iba a originar más empleo. Pues no hubo más empleo, se le engordó el bolsillo a las oligarquías y los trabajadores perdieron derechos. Entonces, ni más ni menos, lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro en este momento es recuperar derechos para la clase obrera. Y como he explicado, se ha logrado en medio del sabotaje de la derecha en el Congreso, y para ello se han desarrollado grandes movilizaciones. ¿Qué se ha logrado en la reforma laboral que fue firmada ya afortunadamente el pasado miércoles en un gran acto en la Quinta de Bolívar, que es un museo en el centro de la capital de la República? Pues varios e importantes elementos. Lo primero que se logró es evitar los contratos de esclavitud laboral. Se pretendía que hubiera contratación por horas, que el trabajo se contratara por horas. Y en consecuencia, esto conducía a la esclavización de los trabajadores, porque iba... Parece que como le está manejando, se está creando una situación en cuanto a... La que habían planteado de
de una famosa fórmula del 4x3, que era que los trabajadores laboraran 4 días y descansaran 3, pero con el objetivo de que las horas extras se prolongaran, ¿no? Los días laborales se prolongaran 10, 12, 14 horas. Y en consecuencia también se condujera a la esclavitud laboral. Eso también se evitó en la contrarreforma que está impulsando la derecha en el Congreso de la República. Y entonces, ¿qué se logró? Estabilidad laboral. Se logró la recuperación de las horas extras plenas, porque en el gobierno de Álvaro Uribe, estoy hablando de 2002 a 2010, lo que hicieron fue prolongar la luz del día, algo contranatural, prolongar la luz del día hasta las 10 de la noche para no pagarle recargos nocturnos a los trabajadores. Esas 4 horas de 6 de la tarde a 10 de la noche, que son noche plena en nuestros países tropicales, el señor Uribe las convirtió en día, aunque fuera de noche. Es increíble, ¿no, compañeros de América Latina y del mundo? Eso es increíble. Aquí hemos tenido que dar una lucha precisamente contra todas esas medidas que iban hasta contra la naturaleza. Pues entonces se logró ahora subir la noche a partir de las 7 de la noche. Seguiremos luchando porque sea a partir de las 6 de la noche, y entonces ya se le empieza a pagar a los trabajadores lo que se llama aquí el recargo nocturno, que es 35% más para aquellos que trabajen después de las 7 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana. Se les pagará un 35% más. Eso es un gran logro. En segundo lugar, se les pagarán los dominicales y festivos que se trabajen plenos, 100%. En el gobierno de Uribe, como digo, en la contrarreforma del año 2002, pues se les pagaba solo el 75%. Se logró estabilidad laboral porque ahora se ha establecido en esta reforma laboral contratación a término indefinido. Esto es importantísimo, amigos y amigas de toda América Latina y del mundo que nos ven y nos verán. Esto es importantísimo porque se logra que los trabajadores sean contratados a término indefinido, es decir, no se le ponga un límite a la contratación, como viene ocurriendo. Entonces se acaba o se procura acabar con lo que aquí llamamos la tercerización, que es contratar mediante intermediarios, pero además por 3 o 4 meses. Se establece que por norma general aquí la contratación debe ser a término indefinido, no a corto plazo como está ocurriendo hoy, que es pauperización del salario y de la estabilidad de los trabajadores. Un cuarto elemento que se alcanzó es que se formaliza el contrato de todos los aprendices del SENA, que son alrededor de 400,000. Entonces, los jóvenes estudiantes del SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, un instituto público técnico, serán contratados, tendrán contrato pleno, tendrán contrato con prestaciones sociales, salud, pensión, riesgos profesionales. Esto lo había quitado el gobierno de Uribe en la contrarreforma de la que les hablo en el 2002. De modo que este es otro logro importantísimo. La oligarquía pataleó y saboteó, hizo todo lo que pudo hacer en la comisión donde se debatió la reforma, pero cuando llegó a plenaria, en plenaria, la bancada del Pacto Histórico, sus aliados y la conducción política del presidente Gustavo Petro lograron que se estableciera el salario para 400,000 aprendices del SENA, estudiantes, todos jóvenes, muchachas y muchachos, que tendrán contratación plena porque ellos estudian y trabajan, estudian y llevan a la producción industrial lo que aprenden en este Servicio Nacional de Aprendizaje. Se logró de igual manera que las madres comunitarias, que son más de 60,000 y que atienden jardines de niños en todo el país, sean contratadas por el Estado por contratos dignos. Es la dignificación del trabajo, del salario. Se logró de igual manera que se amplíen los permisos para que los trabajadores puedan acceder a servicios médicos, atención en salud. Entró en vigencia también la ley de salud mental, que es muy importante, también fue sancionada por el presidente de la República. De modo que, como ustedes pueden ver, son por lo menos 15 artículos importantísimos que reivindican derechos de los trabajadores. Hubo algunos otros
que la oligarquía frenó, no se pudieron lograr en todo el debate, pero se seguirá luchando para que lo que quedó faltando sea incorporado al sistema laboral. También se incorporó evitar la tercerización, se incorporó la estabilidad, la contratación laboral reforzada, es decir, que se garantice a los trabajadores la permanencia de sus empleos, se amplió la posibilidad de defensa de los trabajadores cuando son arbitrariamente despedidos. Se logró que las mujeres que trabajan en las casas de familia, que son tan explotadas con jornadas de 12, 14, 16 horas, tengan jornadas ya definidas de solo 8 horas y se les pague el salario pleno. De modo que, como ustedes pueden ver, con este resumen, pues son muchos los logros que se han alcanzado con la reforma laboral que ya entró en vigencia en nuestro país gracias a la lucha del pueblo colombiano en las calles, a la conducción política del presidente Gustavo Petro y a la estrategia desarrollada por la bancada del Pacto Histórico y sus aliados en el Congreso. Gracias.